Muy buenos días, gusto tenerles de nuevo en esta ocasión. Esperamos las mejores bendiciones del cielo para cada uno, para cada una. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros al profesor Mario, profesor de hebreo de muchos años, y es un honor grande tenerle con nosotros, profesor. Esperamos que no sea la última vez que pueda acompañarnos, sino que tengamos muchas oportunidades. En verdad apreciamos su presencia con nosotros. Hermanos y amigos queridos, en esta ocasión quisiéramos avanzar un poco la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas. Respuestas a Preguntas Bíblicas. ¿Cuál es la pregunta que quisiéramos intentar contestar en esta ocasión? El término Elohim es, bueno, cuando es aplicado a Dios, ¿okay? al Dios del cielo, al único Dios verdadero, ¿es plural majestático o es plural numérico? Repito, esa sería la pregunta que estaría sobre la mesa en nuestro estudio hoy. El término Elohim, aplicado al Dios del cielo, al único Dios verdadero, ¿es plural majestático o es plural numérico? ¿Por qué esta pregunta? Resulta que el término Elohim es en el hebreo Dios en plural, ¿ok? Es Dios en plural. Una gran cantidad de eruditos bíblicos sostienen que el plural del término hebreo Elohim, de paso es el que encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio Elohim bara, en el principio Dios creó, ¿ok? Ese es el término, ahí está, y en muchísimas ocasiones más en el Antiguo Testamento. Les decía que una gran cantidad de eruditos bíblicos sostienen que el plural del término hebreo Elohim es solamente un plural de majestad, tal como el que usan los gobernantes y reyes. ¿Qué es lo que quisiéramos ver aquí? Si ese sentido de plural majestático, donde los reyes se expresan en forma plural, pero haciendo alusión a una sola persona, por ejemplo, edificaremos tal ciudad, le dice un rey a su pueblo, pero el que lo va a hacer es él, o sea, el que va a estar a la cabeza de eso es él, no 2, ni 3, ni 4 reyes, sino solo él solo, pero dice edificaremos. Entonces, al decirlo él en su majestad como rey, eso se conoce como plural majestático. Pero lo está diciendo una sola persona. Entonces, ¿es eso así? Es lo que tenemos en Génesis 1:1 y en todas las ocasiones en las que se utiliza Elohim para el Dios del cielo. Captan lo que está en realidad detrás de eso. La idea detrás, el trasfondo detrás de ese concepto es que la pluralidad que se mira en ese término no está haciendo alusión a más de una persona en el Dios que adoramos los cristianos, ¿ya? Sino una sola persona que se expresa en plural, en síntesis.
Pero, ¿cuál es el problema? Ese uso plural majestático no era conocido entonces. Ustedes no lo van a encontrar, por ejemplo, en ninguno de los reyes de Israel. Búsquenlo, hagan la prueba. Hay muchas herramientas hoy para lograr eso. Busque cada vez que se utiliza Elohim y busquen a ver si alguna vez algún rey de Israel usó eso. De paso, hay una razón básica porque no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque a ningún rey de Israel se le llamó Dios. ¿Ya? Sí lo van a encontrar aplicado a los dioses paganos. El término Elohim, ¿ok? Y lo van a encontrar en las versiones en español traducido como dioses. Como dioses. De paso, un detalle curioso. Nunca van a encontrar en las traducciones al español el término Elohim aplicado al Dios del cielo traducido como dioses. Nunca. No hay un solo caso. ¿Por qué los traductores no hicieron eso? Es que los cristianos creemos en un solo Dios, no en varios dioses. Si creyéramos en varios dioses, entonces tendrían razón los testigos de Jehová y los unitarios y otros de llamarnos politeístas. Pero no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, formado por tres personas. ¿Okay? No creemos en tres dioses. Entonces, vamos a ver en los ejemplos que quisiéramos ver ahora, que la Biblia y el contexto da lugar a eso. Sí aplica ese término en plural, en español también, dioses. Pero siempre que lo hace en alusión a los dioses paganos. Nunca al Dios del cielo. Siempre que se traduce Elohim para el Dios del cielo, se traduce Dios. Esto fue por prejuicio de los traductores trinitarios. Es decir, que cuando se refiere al Dios del cielo traducen Dios en singular, y cuando se refieren a los dioses paganos traducen dioses. No, vamos a ver que el contexto da lugar para eso. Cuando hay alusión a los dioses paganos, el contexto da lugar a que se traduzca dioses perfectamente, porque ellos sí creían en varios dioses. ¿Ok? Bueno, les decía que no hallamos a ningún rey hablando de sí mismo como nosotros, refiriéndose a su sola persona. No hay ejemplos. Y de paso, para ser consistentes con ese punto de vista, deberíamos siempre hallar en esos supuestos ejemplos frases de esos reyes como yo soy tu Elohim. Pero ¿cómo tendrían que decirlo entonces si este argumento que estamos tratando de evaluar es cierto, de plural majestático? Ellos tendrían que haber dicho nosotros. ¿Ya? No dirían yo soy tu Elohim, sino nosotros somos. No sé si comunico el punto. Y no van a hallar esos ejemplos. Pero bueno, los argumentos de los que defienden este plural majestático en el término Elohim aplicado al Dios del cielo oscilan entre diferentes formas de argumentar, pero lo que generalmente usted va a encontrar en los libros en esa dirección es ejemplos de dioses paganos a los que se le llama Elohim y son uno solo. ¿Ya? Es decir, es un solo Dios pagano y se le aplica el término Elohim. Entonces ellos dicen, ahí está, fácil, no hay complicación aquí,
Si se le aplica Elohim, término plural, a un Dios pagano, que no son 2, ni 3, ni 4, entonces ¿por qué no aplicar Elohim al Dios del cielo como uno solo, que tampoco serían ni 2, ni 3, ni 4? ¿Captamos el argumento? Entonces lo que queremos ver es, si es cierto que en esas ocasiones en las que se aplica Elohim a un Dios pagano, se está refiriendo a uno solo en número. ¿Ya? Si eso es cierto, estamos en problemas en relación a utilizar Elohim en lo que respecta al plural de este término para hacer alusión a nuestro Dios como más de una persona. Veamos uno de los ejemplos más usados, Éxodo 32, uno de los argumentos más utilizados por quienes defienden esto, Éxodo 32, y van a ver que a primera instancia pareciera tener mucho peso eso. Éxodo 32, 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos. Aquí está el término en el hebreo. Haznos, ¿qué diría? Elohim. ¿Qué en español tenemos? Dioses. Haznos Elohim. Que vayan, vean otra vez el plural, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 4, luego ustedes leanlo todo. El 4, y él los tomó, lo que le dieron allí para construir al Dios ese, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello, ¿cuántos? Un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus Elohim, tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean el 8, leanlo todo luego, en verdad es importante. El 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahora está Dios hablándole a Moisés. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho, ¿cuántos? Un becerro de fundición. Ya deben ir captando lo que les da el argumento a ellos. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido a ese solo. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 23. Porque me dijeron, ahora está Aarón excusándose, me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Ok. Tenemos claro el argumento. Si ustedes repasan los versículos 4, 5, 8, 19 y 20, 24 y 35, van a notar que el becerro era uno solo. No hay vuelta que darle a eso. Pero se le aplica Elohim. ¿Captamos el argumento de ellos? ¿Tiene validez o no? Aparentemente, así por encima, aparentemente. Debo decirles que ese argumento se cae por su propio peso. No tiene fundamento. Si vamos un poquito a fondo de esto. ¿Por qué?
Bueno, iniciemos preguntándonos qué deidad estaba representada en este becerro o toro. Y eso nos va a dar la respuesta. ¿Ok? Era una deidad que representaba a un solo individuo, ese toro, o a varios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Repito, lo que construyeron fue un toro. Y luego dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Así que tenemos que ir a ver cuál era la representación que hacía este toro en la mitología egipcia. Alguna información histórica respecto a la mitología egipcia puede sernos y es de mucha ayuda aquí. Y respondiendo a esa pregunta, si representaba solo a uno o a varios, según el contexto de lo que hemos leído, tiene que representar a varios. Porque aunque es un dios, pero ellos también utilizan un plural. Sí. O sea, entonces tiene que representar a varios. Ahora, el argumento es, usan plural para referirse a uno en número, a un solo toro, porque no hicieron 2, ni 3, ni 4. Entonces, precisamente el argumento ellos te lo vuelven y te dicen, más bien eso es lo que demuestra que Elohim no tiene que ser no tiene que ser plural numérico. ¿Ya? Entonces, necesitamos demostrarles que este toro único en número, no era en realidad así. O sea, lo que estaba representado en ese toro único no era un dios en número. Vamos a verlo. Quienes utilizan ese argumento, imagino que ellos lo que dicen es que es un plural porque ese toro representaba majestad o algo. Sí, representaba una deidad, sí, algo majestuoso, grande. algo majestuoso. Sí, y por eso el plural. Uh-huh. Pero no porque fuera más de uno en cantidad. Bueno, permítanme leerles alguna documentación de la mitología egipcia y ustedes solitos van a ir captando. De paso, vamos a captar aquí cosas sorprendentes. Por lo menos para mí lo fueron cuando hallé esto. Leo en primer lugar, mitología egipcia, dioses egipcios, en la página 3. Dice, las principales divinidades de la mitología egipcia estaban organizadas en 5 grupos diferentes. Ya solo eso nos dice mucho. Las principales divinidades estaban organizadas en 5 grupos diferentes. Repito, ya solo eso debe decirnos bastante. Pero vamos a ir detallando esto. Este autor de mitología egipcia va a describirnos estos 5 grupos diferentes de dioses. ¿Okay? La Enéada, ¿qué les suena eso? Enéada, de Heliópolis, 9. ¿Okay? Enéada, de 9. Se los conocía como las almas de Tot, Atum, Su, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Set, como su dios principal, Atom. Un grupo de ¿cuántos dioses? 9. La Ogdoada, ¿esa qué le suena? 8. La Ogdoada de Hermópolis estaban Nun, Nunet, Ge, con H al final, Geet, Kek, Keket, Amón y Amonet.
de donde surgió el dios Ra. Y hay un grupo de 8. O sea que esos 8 eran Ra. No, de allí surgió el dios Ra. Vamos a ir viendo dentro de poquito que estaban estos grupos, pero entre los mismos grupos se hacían mezclas. Luego lo pasaban para acá, y ahora va a mandar a ya no los va a mandar el que los mandaba antes. Eran es mitología. Ahora vean, la triada, ¿ese qué es? Mucha atención a ese. La triada de Elefantina estaba con JN, Nun, Nun, Satis, Anuket, donde Nun es el dios primordial de esos tres. La triada de Tebas estaba compuesta por Amón, Hut y Honsu, donde el dios principal era Amón. La triada de Memphis, mucha atención a esta. Ta, P-T-A-H, P-T-A-H, Ta. Sehmet y Nefertum. El material va a estar digitado para que puedan ver los nombres raros esos. Donde Ta era el dios principal. Ponle atención a esta última triada, porque de allí viene el dios Apis, que era representado por el toro. Sigue diciendo este autor, mientras los líderes de los diversos grupos, ¿cuáles? La Eneada, la Ogdoada y las Triadas, mientras los líderes de los diferentes grupos de dioses ganaban y perdían influencia, las creencias dominantes se transformaban, lo que hablábamos, Daniel, combinaban y sincretizaban. Captan, sincretizaban. De sincretizar, de sincretismo, tiene que ver con diferentes tipos de cosas que se acuñan y se mezclan. Por ejemplo, se dio eso mucho con las herejías en el área de la cristología en los primeros siglos. ¿Ya? Recuerdan que vimos que algunos combinaban creencias de Arrio con las de y del otro, y de este otro tomaban esto y de aquello, y hacían un sincretismo. Recuerdan que hablamos de ese término. Se daba mucho esto entre los dioses. Se cambiaban unos para otro grupo y el otro para el otro. O sea, los que los adoraban. Ellos no, porque ellos no existen. Son dioses falsos, son maderas, ¿no? Ellos no existen. Los que los adoraban, los cambiaban de grupo cuando no les gustaban o cuando no les contestaban algo, en fin. Sigue diciendo este autor, Ra y Atón se convirtieron en Atón-Ra, con las características de Ra como dominantes, y posteriormente Ra fue asimilado a su vez por Horus, otro de los dioses, como Ra o Oracti. Raros esos nombres, ¿no? Porque no tienen algunas vocales entre algunas consonantes, entonces nos pasa como el hebreo. Cuesta pronunciarlos. Termina diciendo él, después de que Ta se convirtió en Ta-Seker, fue asimilado por Osiris, convirtiéndose, ahora vean, convirtiéndose en Ta-Seker Osiris. Esa es la triada. Ta, o más bien Ta-Seker Osiris. Está les decía, mitología egipcia, dioses egipcios, página 3. Les leo de Gran Diccionario de Mitología Egipcia por Elisa Castell, página 27. Dice, Apis, nombre egipcio Ap-Epu, de ahí viene. Toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad y posteriormente funerario en la mitología egipcia. Iconografía, o cómo se representaba. Toro u hombre con cabeza de toro, con el disco solar, Oraeus, entre sus cuernos. Mitología, ¿en qué
consistía, lo que creían de ese Apis, el toro. Hijo de Isis. Noten, ¿qué era entonces? ¿Qué era este dios representado por el toro? Era hijo de alguien. No era solo. Hijo de Isis, como vaca, o en forma de vaca, fecundada por un rayo del sol. El toro Apis, dice esta autora, era sagrado en el antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo se le consideraba el heraldo de Ptah. Porque recuerden que Ptah llegó a ser el principal de esa triada, de donde sale Apis. Y Apis llegó a ser el heraldo de Ptah, que es el heraldo de alguien. Mensajero, representante. ¿Ok? Entonces Apis no era solo, representaba su triada, y de paso, triada, eran tres, a quien representaba ese toro. ¿Por qué escogió Satanás meter en la mente de Israel hacer un toro que representara a tres? Eso debe decirnos algo. Dice, era el heraldo de Ptah, su Ka, luego de Osiris y más tarde su Socar. Por esto último llegó a considerarse uno de los integrantes del panteón de dioses. Panteón, no confundamos con lo que hoy conocemos como cementerio, por aquello. Panteón era el lugar donde estaban los dioses de las naciones paganas. Hoy diríamos no, porque no eran los santos, donde exponían sus dioses, donde iban para el Olimpo, en los griegos, asamblea. ¿Okay? Bueno, ok, sigue diciendo esta misma autora en Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Relacionado en los primeros tiempos con el solar, fue la deidad más importante de la fertilidad. Más tarde se identificó en vida a Ptah, manifestándose como su encarnación animal. Oiga. El diablo no escogió que lo que hicieran fuera un toro, así por así. Había todo un trasfondo detrás de esto, de la construcción de este toro. Pudo haber escogido otras de las manifestaciones de los dioses paganos, otra figura. ¿Por qué escogió esa? ¿Por qué se representaba a tres? ¿Y qué interés tenía el diablo en escoger a una representación de tres para decir, estos fueron los que te sacaron de Egipto? ¿Van captando? Él quería sacar de la mente de ellos quiénes fueron los que en verdad los sacaron de Egipto. Que también eran tres. Decía, más tarde se identificó en vida a Ptah, Apis, manifestándose como su encarnación animal en la dinastía 26. También podía llevar el título de hijo de Ptah. Vayan viendo. Como una emanación del mismo Dios. A partir del Reino Nuevo, según el papiro Harris, se entendió que Apis era el Ba de Ptah y comenzó a ser citado como su heraldo. Entonces el toro representaba a un solo Dios. Para nada. Y no representaba una, ¿cómo se llama? La de 8. Ogdóada, ni a una enéada, representaba a una triada. Yo no estoy diciendo que cada vez que se hable de Elohim en plural para dioses paganos se representa a tres, pero sí en este caso. Ya que es el caso que ese expositor da como evidencia. ¿Okay? El Antiguo Egipto, por José Miguel Parras, dice:
Espectacular es el desarrollo del culto a Apis, el toro sagrado menfita, vinculado en principio a Ptah. Muy pronto será superado por la asociación que se hace de él con Osiris e Isis. Otra triada, pero ahora con Osiris y Isis. Y noten que aquí está hablando él de la asociación de esos, ¿qué? Dioses paganos. ¿Cómo pueden asociarse uno solo? No, se asociaban porque eran varios. Les leo de Dioses Egipcios, página 2. Ahí tienen ustedes la bibliografía completa si quisieran en el material. Apis, hijo de Isis, como en forma de vaca fecundada por un rayo de sol, se lo consideraba el heraldo de Ptah. Buey sagrado relacionado con Ptah. Se cree que Ptah, bajo la apariencia de fuego celeste, impregnó a una vaca virgen y de ella había concebido un toro negro. Por eso decía que era negro. Que se convertiría en el portavoz o doble de Ptah. Entonces, ¿cómo se lo consideraba? Portavoz o el doble. El igual a Ptah. ¿Ven cómo Satanás fue metiendo los elementos en la mitología? Copiando. De paso, Una virgen, la vaca virgen. de una vaca virgen. De paso, los testigos de Jehová utilizan todo esto para decir, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Dios en tres. Eso es copia del paganismo. Ignorando que es al revés. El paganismo copió y distorsionó. ¿Por qué distorsionó? Porque los que creemos en el Dios verdadero no creemos en tres dioses. Repito. Lo copió y lo distorsionó. Los egipcios, Historia Universal de Asimov Isaac, página 75. Dice, Apis era la manifestación terrenal del dios Osiris. Entonces, hay alguien, representante de una deidad, que se hace carne. Y esa representación era en el dios, en el animal, en el toro, Apis. Vamos a terminarlo, porque falta poquito. Entonces, para terminar este texto, vamos a concluir lo que falta del video, aunque nos llevaremos unos 10 minutos más. Leo en Historia de las creencias y las ideas religiosas de Mircea Eliade, tomo 1. De la Edad de Piedra a los misterios de Eleusis. Primera edición en castellano, editorial Cristiandad, la página 1970, año 1978, la página 128. Dice, esta declaración de este autor muy respetado en esta área de mitología y historia de todo eso, tiene unos detalles claves. Dice, en Hermópolis, ciudad de Egipto Medio, los teólogos de ellos, elaboraron una doctrina muy complicada en torno a la Ogdoada, el grupo de 8 dioses, a los cuales se uniría luego Ptah. En el lago primordial de Hermópolis surgió un loto del que brotó el niño sacrosanto, el heredero perfecto engendrado por la Ogdoada, simiente divina de los primerísimos dioses anteriores, el que juntó los gérmenes de los dioses y de los hombres. ¿Eso les dice algo? ¿A quién estaba tratando de imitar antes de que se diera la encarnación? Al que unió Dios con hombre. Dice, pero sería Menfis, capital de los faraones de la primera dinastía, donde se articularía en torno al dios Ptah la teología más sistemática. El texto capital de la que se llamaría teología menfita fue grabado en piedra durante el reinado del faraón Shabaka,
hacia el 700 antes de Cristo, pero el original fue redactado unos 2000 años antes. Ahora escuchen. Resulta sorprendente, dice él, que la más antigua cosmogonía, esa es parte de la astronomía que estudia la formación y el origen del universo. Dice, la cosmogonía egipcia, conocida hasta el momento, sea al mismo tiempo la más filosófica, pues Pa crea por su espíritu, su corazón, y por su verbo, su imagen. O sea, Ta creó por su espíritu, que representaba su corazón, y por su verbo, que representaba su imagen. Así fue como creó todo el universo. Ta. Así, el que se ha manifestado como el corazón, o espíritu, es el que se ha manifestado como la lengua o verbo, bajo la apariencia de Atum. Es Ta el antiquísimo. Ta es proclamado el más grande entre los dioses. Atum es únicamente el creador de la primera pareja divina. Es Ta el que hace existir a los dioses en sus cuerpos visibles. Este mismo autor dice en la página 157, Ta había creado los dioses y el mundo por el poder del verbo. ¿Quién fue el que hizo eso en verdad? El Padre a través del verbo. Es una imitación total. Pero noten que en la misma imitación se ve tan palpable la pluralidad de seres. El libro El Egipto de los Faraones, es una revista que se llama El Correo, de septiembre de 1988, dice, los toros Apis eran la encarnación del dios Ta. Compendio de Historia Universal de César Cantú, de la Biblioteca Virtual Universal, página 30, dice, el buey Apis, símbolo de Osiris, muere y vuelve a nacer continuamente. ¿Qué le dice eso? El rey Apis, o el dios Apis, el toro Apis, que era la encarnación del dios Ta, tiene una secuencia repetitiva. Muere y vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer, vuelve y muere a nacer. Captan de dónde vino qué cosa. ¿Ah? La misa. El Dios encarnado que muere y vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer. Todos los días muere miles de veces en donde se hace la misa. No tomaron eso del Nuevo Testamento. Cristo murió una sola vez para siempre. Lo tomaron del paganismo. El Dios que muere y nace, muere y nace, muere y nace. Leo la última declaración sobre esto. Este está en Estudios Críticos y Aclaraciones sobre la Santa Escritura, fundado en la versión moderna de aquel tiempo, por H.B. Pratt, tomo 2, Éxodo, de Sociedad Americana de Tratados, Nueva York, 1905, la página 378, dice, hablando del texto que estamos analizando, con ese terminamos. En hebreo, la voz que se traduce Dios es plural, y se traduce Dios según pidan el caso y el régimen del verbo. El verbo aquí, Éxodo 32, es plural, siendo singular cuando se refiere al solo y verdadero Dios. Y de aquí nace en parte la dificultad que siente el lector al ver que pidieron dioses. Y aunque a Aarón les hizo un solo objeto de culto, proclamaron delante de él, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Los dioses que pedían eran sin duda alguna los que les eran tan familiares en Egipto, de los cuales el dios Apis en forma de toro. Y dicen que en Tebas era un toro vivo, adorado como revelación del dios supremo Osiris.
era el más célebre y el más generalmente adorado, y este sin duda suplió a Aarón, el modelo y tipo para el ídolo que les hizo. ¿Qué tenemos entonces? Que el toro, que era solo uno, resulta que uno era él. Sí, solo hicieron uno, pero a los que representaban no eran solo uno. Y de paso eran tres, en imitación del verdadero Elohim. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Pueden explicar ese texto? ¿Sí? No hay tal allí de evidencia para pluralidad majestática. No hay tal. El contexto histórico no lo permite. Tendría ese toro, representante del dios Apis, que haber sido uno solo en la mitología egipcia. Y nunca Apis estuvo como dios solo. Como más bien vimos, se lo representa con varias situaciones que nos indica que Satanás conocía bien la escritura. Y conocía bien a Dios, de allá venía. Sabía cuántos lo forman. Y conocía el plan de salvación y cómo se iba a dar. Y lo imitó miserablemente mal, torciendo todos los conceptos. ¿Claros? Sí, lo dejamos por ahí. Vemos otro texto en la próxima sección.